Este video va dedicado para todos aquellos que estén interesados en la visa K1. Hoy voy a hablar de todo el proceso completo, paso a paso, para tener esta visa. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kate, bienvenidos a mi canal. Si quieres conocer más sobre la visa K1, la cultura en Estados Unidos y tips para mejorar tu inglés para poder adaptarte mucho mejor a este país, suscríbete en el botoncito rojo para más contenido cada semana. Muchos de ustedes me han escrito para hacer un video completo sobre la visa K1. Bueno, aquí está el video, es un poco largo, pero vale la pena verlo completo porque vamos a ver todo el proceso paso a paso, tiempos, fechas. Al final del video también voy a mostrar todo lo que gasté para obtener la visa y los tiempos de las notificaciones, todo detalle a detalle. Así que siéntate cómodamente porque empezamos. El primer paso para iniciar con el proceso de la visa K1 es presentar el formulario I-129F de petición de prometida o prometido extranjero. El ciudadano americano envía esta petición, este formulario 129F a UCIS, junto con la carta de intención de matrimonio, también evidencia de la relación, como pueden ser fotos, pasajes aéreos, copia del pasaporte de ambos. Todos estos documentos se envían en un sobre a UCIS y el formulario 129F cuesta $535. Una vez que UCIS ha recibido tu petición, ellos van a enviar una notificación al ciudadano americano de que tu petición, de que tus documentos han sido recibidos. UCIS va a estudiar tu caso, va a estudiar tu petición y este proceso puede tomar meses, 3 meses, 4, 6, hasta un año. Eso depende de tu situación. No podría decirles con certeza por qué algunos casos demoran menos y otros no. Bueno, solo queda tener paciencia. Pasaron los meses y cuando UCIS haya aprobado tu petición, la van a enviar al Centro Nacional de Visas. Ellos van a enviar al ciudadano americano una carta con tu número de caso y también confirmando que tu petición está siendo enviada a la embajada de tu país. Recuerda que el número de caso es importante para seguir todo tu proceso. Una vez que la embajada reciba tu petición, reciba tu caso, reciba tus papeles, solo es cuestión de un mes o 2 meses para agendar tu entrevista. En nuestro caso tomó un poco más de 2 meses. La verdad, nosotros estábamos esperando pacientemente que la embajada nos enviara alguna notificación, pero al final del segundo mes, nada de nada. Así que decidimos llamar a diferentes números, pero lamentablemente no pudimos conversar con ningún miembro de la embajada directamente. Todos los números que llamábamos ya tenían mensajes automáticos, así que no pudimos conversar con nadie de la embajada directamente. Así que lo que hicimos fue enviar correos a la embajada preguntando si nuestro caso estaba siendo evaluado, que cuándo podíamos hacer la entrevista, y es allí donde recibimos noticias. Así que si tú consideras que el tiempo se está prolongando, que no estás recibiendo ninguna notificación por parte de la embajada, te aconsejo que te comuniques con ellos, que envíes correos preguntando por tu caso, y los correos los puedes encontrar en la página web de la embajada. Cuando envíes correos a la embajada, debes ser paciente porque no te van a responder de inmediato. Puede tomar un día, 2 días, 3, 4 días, eso depende, así que paciencia. Una vez que la embajada haya aprobado tu petición y esté próxima para agendar tu entrevista, van a enviar la notificación al ciudadano americano con la carta de instrucciones que tú debes seguir. Mientras esperas que la embajada se comunique contigo, lo que puedes hacer es completar el formulario DS-160. Este formulario cuesta $265 y eso fue lo que yo hice mientras esperaba que la embajada se comunique conmigo. O también puedes esperar a que la embajada te envíe la carta de instrucciones, porque una de las instrucciones es rellenar este formulario. Ya tienes la carta de instrucciones que envía la embajada. En esta carta de instrucciones hay una serie de pasos que debes seguir. Hay una serie de documentos que tienes que presentar al momento de tu entrevista. Estos documentos son, primero, el formulario DS-160. Este formulario se completa de manera online y tienes que hacerlo junto con tu novio porque tienen que rellenar información que involucra a ambos. Y tienen que ser pacientes porque este formulario toma alrededor de 2 horas.
Una vez que completas este formulario de S-160, te van a enviar la confirmación a tu correo y esta confirmación debes imprimirla porque vas a presentarla en la entrevista. Voy a dejar en la cajita de descripción el link de los documentos que necesitas presentar de acuerdo a tu país. ¿Qué otros documentos tienes que presentar en tu entrevista en el caso de Perú? Como ya mencioné, primero el formulario de S-160, tu pasaporte válido para viajar, tu certificado de divorcio o defunción en el caso de que hayas estado casada, obviamente, y también tu certificado de conducta, que vendrían a ser los certificados policiales, judiciales, penales. En mi caso, yo gasté alrededor de 110 soles para sacar estos certificados, que vendrían a ser unos $35. Al final del video voy a mostrar todos los gastos de la visa K1. También debes presentar 2 fotografías en color con fondo blanco. Tu rostro debe estar con expresión neutral, así que nada de risas. También tu DNI, tu partida de nacimiento, que debe estar registrada por la RENIEC en el caso de Perú. Además, debes presentar en tu entrevista el Affidavit 134, que es un documento de soporte económico por parte de tu novio o novia estadounidense. Él o ella debe enviar estos documentos que prueban la solvencia económica y que demuestran de que tú no vas a hacer ninguna carga para el gobierno de Estados Unidos, que no vas a tener ningún problema económico en Estados Unidos. Estos documentos son la carta del empleador, la declaración de impuestos y los recibos de su salario. Además, debes hacer el pago por la visa, que son $265. Y aquí quiero contarles mi experiencia sobre el pago de la visa. Muchos de los casos que yo he leído por internet es que tú pagas la visa cuando rellenas el formulario de S-160, pero en nuestro caso no fue así. Nosotros cuando queríamos hacer el pago no encontrábamos ningún link, ninguna forma de poder hacer el pago online. Entonces nos comunicamos con la embajada a través de un correo y le explicamos nuestra situación de que no encontrábamos ningún link para hacer el pago y ellos nos dijeron de que al rellenar el DS-160 significaba de que ya habíamos pagado, pero en realidad no habíamos pagado nada. Entonces intentamos ver otra forma de cómo pagar, pero no había forma. Entonces mi novia me dijo, lleva el dinero de la visa, lleva y lo vas a pagar allí el día de tu entrevista. Y eso fue lo que hice. Cuando llegó el día de mi entrevista, hice el pago porque días antes la embajada, que a un inicio nos había dicho de que al rellenar el DS-160 significaba de que ya habíamos pagado, nos envían un correo días antes de mi entrevista diciendo de que efectivamente no habíamos cancelado y que debía pagar el día de mi entrevista. Entonces yo pagué el costo de la visa el día de mi entrevista. Antes de hacer la cola para la entrevista, yo pagué ese mismo día. Así que ya saben, si tienen alguna situación similar, no se escandalicen, pueden pagar la visa el mismo día de tu entrevista. Y el último documento que debes presentar es tu examen médico. Este es uno de los requisitos primordiales para sacar tu visa. No importa la edad que tengas, tienes que realizar tu examen médico. Y tengo un video donde explico detalle a detalle toda mi experiencia sobre el examen médico. Lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo puedan ver. En la carta de instrucciones también vas a encontrar un link para agendar tu entrevista. Es una página web donde sigues una serie de pasos y al final agendas tu entrevista con las fechas disponibles que vas a encontrar en esa página. Y quiero contarles que cuando confirmé mi cita en esta página web, pensaba de que yo podía elegir la fecha, pero no es así. La embajada te muestra algunas fechas disponibles y eliges la que mejor te convenga. Además, las citas son en la mañana, así que te sugiero que elijas las de las 9 de la mañana porque tienes más tiempo para salir de tu casa con anticipación, para que desayunes, etcétera. Así que para que lo tengas presente. Ahora sí, ya estás lista para tu entrevista y tengo un video explicando toda mi experiencia y todos los tips para que tengas una buena entrevista y te aprueben la visa. Voy a dejar el video en la cajita de descripción también para que lo puedas chequear. Sobre el tema de las huellas dactilares, quisiera agregar que en mi caso
Yo hice la toma de huellas dactilares el mismo día de mi entrevista. El cónsul, antes de iniciar con las preguntas, me dijo, bueno, pasa tus pulgares por el escáner, tus demás dedos por el escáner, y es así como sucedió en mi caso. ¿Y qué sucede después de la entrevista? Cuando tu visa haya sido aprobada, vas a esperar de 5 a 7 días para recoger tu pasaporte con tu visa en una agencia. En mi caso, recogí mi visa en una agencia DHL. Ahora sí, ya tienes la visa en tus manos y tienes 90 días para casarte con tu novio o novia estadounidense. Ahora les voy a mostrar cuánto fue el gasto para obtener la visa K1. La petición, formulario y $129, $535 más $85 de las huellas dactilares. Formulario DS-160, que vendría a ser el costo de la visa, $265. El examen médico, $400. Los certificados judiciales, penales, todos estos documentos, $40. Las vacunas, pagué alrededor de $100. Y la evidencia como fotos, etcétera, gasté unos $20. En total, $1,445 fue el gasto para obtener mi visa. En tu caso puede ser menos, puede ser más, ya depende de tu situación. Ahora les voy a mostrar las fechas de cada notificación desde que envié la petición hasta recoger mi visa. Envío de la petición a UCIS fue el 14 de marzo del 2018. UCIS recibe la petición en abril del 2018. UCIS aprueba nuestra petición el 17 de noviembre del 2018. Es en esa fecha donde recibimos la carta de aprobación de nuestra petición. El Centro Nacional de Visas envía la petición a la embajada en diciembre del 2018. La embajada envía la carta de instrucciones a finales de febrero del 2019. El examen médico lo realicé el 4 de marzo del 2019. Mi entrevista a la embajada en Lima fue el 15 de marzo del 2019 y recogí mi visa en la agencia DHL el 22 de marzo. Esas fueron todas las fechas de cada notificación, de cada paso para obtener esta visa. Haré un video de preguntas y respuestas sobre la visa K1, así que comenten todas sus preguntas y voy a responder a todas ellas en base a mi experiencia. Y si quieren escribirme, síganme en Instagram y allí me pueden enviar un mensajito y los ayudaré con mucho gusto a la brevedad posible. Y si crees que este video es útil, dale like y suscríbete a mi canal porque sé que todos ustedes van a venir a Estados Unidos. Tengo otros videos que les puede interesar como clases de inglés gratis aquí en Estados Unidos y tips para mejorar tu inglés, porque si sabes inglés vas a tener mayores oportunidades en este país. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Que todos tengan un gran día. Bye bye.